buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde cuántica de martes, que espero que os haga pasar un rato agradable y que aprendamos todos mucho. Yo estoy seguro de que va a ser así. Antes de que se me olvide, quería empezar agradeciendo, sumándome a los agradecimientos a las instituciones, primero a la Academia de Ciencias y al INMA, porque desde el principio apoyaron esta iniciativa y realmente creo que la han apoyado de verdad, con medios y con tiempo. Y también es muy especialmente la Universidad de Zaragoza y el Vicerrectorado, que nos ha cedido este maravilloso espacio, que yo creo que es especialmente adecuado para los temas de las charlas de hoy. Tampoco me quiero extender, porque no me queréis escuchar a mí, queréis escuchar a José Manuel, y os entiendo perfectamente. Pero simplemente os quería explicar un poco por qué tenemos estas dos charlas hoy. En principio, la física cuántica se caracteriza por dos cosas, o al menos yo la veo así. Primero porque tiene una génesis, un origen, una historia fascinante, que ocurrió en un momento de la historia extremadamente interesante, quizás demasiado interesante, con unas personas realmente muy brillantes, todas ocupando un espacio de tiempo y trabajando en lo mismo, no siempre juntas. Y, por otra parte, se ha mantenido vigente. No es una reliquia histórica que queremos revisitar hoy, porque hace 100 años que Heisenberg, creó las primeras piezas del traje matemático que nos ha llevado hasta hoy a entender los átomos, a entender el color del Sol. No, sigue vigente y sigue provocando y sigue prediciendo fenómenos nuevos y fenómenos muy interesantes. Y nos sigue ayudando porque es quizás una de las teorías científicas más útiles de la historia. Y quizás una prueba de esa vigencia es que de los últimos 4 premios Nobel, 2 todavía se han dado a descubrimientos fundacionales de la física cuántica. Pero lo que queremos hacer hoy es combinar, gracias a los dos conferenciantes de excepción que tenemos, esas dos visiones complementarias. Cómo hemos llegado aquí, cómo se llegó a ese desarrollo maravilloso, intelectual, y qué éxito ha tenido en descubrir y en predecir nuevos estados de la materia y cómo eso nos puede ayudar a ir todavía más lejos en los próximos años. Sin más, porque, como digo, no me quiero extender, os quería presentar al primero de los conferenciantes. José Manuel Sánchez Ron es catedrático, es físico, es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, de Historia de la Ciencia, pero además es miembro de la Real Academia Española de las Letras, la RAE, la letra G, de la cual ha sido secretario y bibliotecario, creo. ¿Verdad? Bibliotecario. ¿Ves? Ya sabía que alguna cosa se me iba. Es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas Naturales y académico numerario de la Academia Internacional d'Histoire des Sciences de París. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre historia de la ciencia, de memoria 58 libros y más de 400 artículos. Colabora con diferentes medios de comunicación como el ABC y El País. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios. Yo diría que después de leer la lista, creo que todos los premios de ensayo de este país prácticamente los ha recibido, entre ellos, por ejemplo, el Premio Nacional de Ensayo por El Mundo después de la Revolución y muy recientemente, hace un mes, el Premio Internacional Menéndez Pelayo, uniéndose a una nómina que, por ejemplo, incluye a Octavio Paz o a Lázaro Carreter, entre otros, ¿no? Y además, y creo que esto es una cosa muy relevante, en 2025 ha completado su trilogía sobre la historia de la física cuántica en crítica. Yo leí el primer libro y os puedo decir que se lee como una novela, es realmente fascinante. Y esta es ya la segunda edición, para que yo creo que es una muy buena noticia que un libro de divulgación científica alcance tan pronto la segunda edición. Y si no me equivoco, a final de mes se publica el libro que culmina esta trilogía, que sé que le ha tenido muy ocupado durante este año. Y nada más, la verdad es que estoy extremadamente agradecido a ambos conferenciantes porque efectivamente son personas muy ocupadas y que creo que nos lo van a hacer pasar muy bien y les cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que decir es mi agradecimiento, por supuesto, al Consejo, a la Universidad y también, por supuesto, a la Academia de Ciencias de Zaragoza.
Estar aquí, yo tengo muy buena memoria de todo, salvo si acaso de los sonidos, de las voces, pero recuerdo que hace ya un porrón de años, en este mismo lugar, presenté mi biografía de Miguel Catalán, y entre mis buenos recuerdos es que asistió a ella Francisco Grande Gobián, un nombre para algunos de nosotros mítico y desde luego muy asociado a Zaragoza y a su universidad. Bueno, yo voy a hablar de historia, es decir, Rosario González hablará luego de lo que de verdad importa, que es la física cuántica en la actualidad, ¿no? Verán, el título es un poco habitual. Normalmente, cuando se habla de la historia de la física cuántica, pues se cuentan cosas parecidas que yo también empezaré contando. Pero cuando Fernando Luis me invitó, pues pensé, vamos a contar algo un poco diferente, ¿no? Y lo que se me ocurrió, que no sea, espero, demasiado complicado, es hacer unos pequeños apuntes acerca de lo que yo llamo las raíces clásicas de la física cuántica. Así que, bueno, porque me han dicho además que 50 minutos, que no me pase, y yo intento ser obediente, ¿no? Como ha dicho Fernando, animado por la idea por el que se trata del Año Internacional de la Ciencia y Tecnologías Cuánticas, que estableció la ONU muy oportunamente. Yo hace, no sé si 25 años o así, escribí un libro y cometí el error de poner Historia de la Física Cuántica 1, la génesis, o no sé cómo se llamaba, de la física cuántica, ¿no? 25 años pues dan para mucho y yo siempre tenía idea de escribir un segundo tomo, pero bueno, la vida, como ustedes saben, todos sabemos, pues da sus cambios. Y solo cuando vi que este año iba a ser especial, pues me animé. Y si quieres arroz, pues toma, o café, toma 3 tazas y no solo un libro, sino que renové, sino 3. El próximo efectivamente saldrá a finales de mes. Lo que les puedo decir es que yo he estudiado en la historia de la ciencia, pues, episodios importantes. He estudiado a Einstein más o menos de arriba a abajo y, por supuesto, pienso que la historia de la relatividad general es la 9ª sinfonía de Beethoven en lo que se refiere a la ciencia, ¿no? Pero es una obra de un solo compositor que tiene además consecuencias importantes, conceptuales y con respecto a lo que nos dice sobre la naturaleza, sin duda alguna. He estudiado a Newton, a Darwin, pero no encuentro en la historia de toda de la ciencia, yo diría del pensamiento en general, algo que haya reunido tanto genio teórico y experimental, tanta imaginación y tanta perseverancia como la historia de la física cuántica, que es además una disciplina cuyas consecuencias, el transistor es un hijo de la física cuántica, y quien dice transistores dice circuitos integrales, dice integrados, dice pues todo lo que está y lo que está por venir. Ha cambiado la vida, la historia de la humanidad. O sea que no solo es imaginación, perseverancia, imaginación no solo teórica, sino recursos experimentales, diseño de experimentos, etcétera, etcétera. Me parece un homenaje a la capacidad intelectual de nuestra especie, realmente. No lo digo porque haya escrito 3 libros, porque además yo nunca he sido un físico cuántico como algunos de los que hay aquí. Bien, a celebrar, como se está haciendo este año, el descentenario de la formulación de la mecánica cuántica de Werner Heisenberg, lo habitual, como decía, es hacer hincapié en los elementos disruptivos de la nueva teoría, que la nueva teoría introdujo con respecto a la denominada física cuántica. A la cabeza de
de esto se encuentra la dualidad onda-corpúsculo. Bueno, me he olvidado que tengo aquí una cosa para esto es... Ahora, bueno, vamos todavía, ¿no? A la cabeza digo la dualidad onda-corpúsculo, que Albert Einstein ya esbozó en la conferencia que pronunció en Salzburgo el 21 de septiembre de 1909, durante el 81 Congreso de la Asociación de Científicos de la Naturaleza y Médicos Alemanes. Es la variante alemana de lo que tal vez ustedes conocen mejor, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia. En aquella ocasión, Einstein, vamos a ver, esta no es que no lo he puesto todo bien, pues no sé por dónde estará. Ah, aquí sí, esta es, debía estar la primera, ya ven cómo me organizo. En aquella ocasión, Einstein explicó que cuando se estudiaba el valor medio de las fluctuaciones de energía que tienen lugar en una cavidad de volumen V llena de radiación, es esta expresión, no se preocupen que no voy por este camino, pero en cualquier caso, pues, y ahora cito del artículo de Einstein, si se supone que la radiación está compuesta de un número determinado de cuantos, que se mueven independientemente y dotados cada uno de una energía h nu, y b, que es válida la ley de los grandes números, entonces se obtiene una expresión en la que únicamente aparece el primer término de esa ecuación. 2. Si uno se basa en la teoría ondulatoria, la electrodinámica de Maxwell, de la radiación, es decir, la teoría clásica de la luz, entonces la expresión a la que se llega contiene solamente el segundo término de esa ecuación. Y 3. Dentro de la región de validez de la ley de la radiación de Wien, el término de esa ecuación que se obtiene es el primero, mientras que si dentro de ese contexto se aplica la ley de Rayleigh-Jeans, aparece solo el segundo. Explicado de una manera más clara. Si se utiliza una visión de la luz corpuscular, la de los cuantos, entonces, en esa expresión tan general solo se obtiene una parte de esa ecuación, mientras que si se utiliza la visión clásica ondulatoria de Maxwell se obtiene las dos. Ahí está el germen de la dualidad onda-corpúsculo que luego, en 1923-24, Louis de Broglie estableció en una base más directa, de esa dualidad onda-corpúsculo. Una segunda, estoy resaltando ahora, quiero resaltar los aspectos disruptivos de la nueva mecánica cuántica. Una segunda ruptura profunda, a ver ahora dónde lo he puesto yo esto, con la física cuántica llegó cuando en 1926 Max Born interpretó en términos probabilísticos la función de onda que Erwin Schrödinger había introducido en su mecánica cuántica ondulatoria, formulación que, como él mismo y Wolfgang Pauli habían demostrado, era equivalente a la de Heisenberg de 1925. Lo he organizado de una manera terroríficamente mal, quiero decir. ¿Dónde está? Aquí estamos. En su artículo de 1926, Born era consciente del terreno resbaladizo absolutamente novedoso que estaba pisando. Y en este sentido escribía con un cierto sabor filosófico en su artículo lo siguiente. Aquí surge todo el problema del determinismo. Desde el punto de vista de nuestra mecánica cuántica, no existe una magnitud que en una situación individual arbitraria fije causalmente el resultado de la colisión, pero tampoco experimentalmente tenemos hasta el momento ninguna razón para suponer que existan algunas propiedades internas del átomo que condicionen un resultado definido de la colisión. Debemos esperar que en el futuro se descubran tales propiedades, que se recupere el determinismo, porque estoy suponiendo en esta audiencia que ustedes saben que la phi esa es el elemento básico, la incógnita básica de la mecánica cuántica, mientras que en la física newtoniana es la posición, aquí es una función definida en el campo de los números complejos cuyo cuadrado nos da la probabilidad
de que tenga lugar ese fenómeno. Son raros los momentos, las oportunidades que tiene un científico de trascender el mero ámbito de su disciplina, por muy importante que ésta sea. Momentos en los que la razón técnica se impone mayoritariamente. Newton, Darwin, Einstein fueron algunos de esos escogidos. Newton, desvelando el profundo y problemático aspecto de las interacciones que relacionan los cuerpos, al igual que preguntándose, dando una respuesta, que es la que hoy todavía una respuesta en la que ya no creemos realmente, porque la relatividad y la física cuántica la han socavado, preguntándose acerca de la naturaleza del espacio y del tiempo. Cuestiones que también exploró su hermano intelectual, el de Newton, por encima de precisamente el espacio y el tiempo, Albert Einstein, llegando a conclusiones muy diferentes. Darwin, encontrando un mecanismo para el desarrollo de la transformación de las especies. Con su artículo de 1926, Max Born, fue más allá de lo que implicaba la mecánica cuántica matricial de Heisenberg, y así pudo reclamar su derecho a formar parte de este selecto grupo. Los argumentos que en él ofreció en favor de la no aplicabilidad de la estricta causalidad clásica en el mundo atómico, cuestión de evidente alcance fundamental, tanto científico como filosófico, se mantienen en su esencia hasta la fecha. Y todavía quedaba algo peor para el mundo clásico newtoniano, el principio o relaciones de incertidumbre o de indeterminación que Werner Heisenberg presentó en 1927. Las relaciones de incertidumbre afirman que magnitudes canónicamente conjugadas como la posición y el momento, la velocidad o la energía y el tiempo solo se pueden determinar simultáneamente con una indeterminación caracterizada por la constante de Planck. A partir de este resultado, al final de su artículo, Heisenberg extraía una conclusión con implicaciones filosóficas de largo alcance. Cito: no hemos supuesto, escribía Heisenberg allí, que puesto que la energía cuántica es, al contrario de la física clásica, una teoría esencialmente estadística en el sentido de que solo se pueden inferir conclusiones estadísticas de datos exactos, en la formulación fuerte de la ley causal, si conocemos exactamente el presente podemos predecir el futuro, no es la conclusión, sino más bien la premisa que es falsa. No podemos conocer, y lo ponía en cursiva, lo subrayaba, por cuestiones de principio, el presente en todos sus detalles. Y concluía: en vista de la íntima relación entre el carácter estadístico de la teoría cuántica y la imprecisión de toda percepción, se puede sugerir que detrás del universo estadístico de la percepción se encuentra un mundo real, regido por la causalidad. Y ahora viene: tales especulaciones nos parecen, y hacemos hincapié en esto, inútiles y sin sentido, ya que la física tiene que limitarse a la descripción formal de las relaciones entre percepciones. No vale la esperanza que Einstein mantuvo hasta el final de sus días de que detrás de la no causalidad y los aspectos probabilísticos exista un mundo real a la manera de la física newtoniana. No, eso no es así, no es así. El mismo año en que Heisenberg dio a conocer el principio de incertidumbre, se publicaron de manera independiente dos artículos en los que sus autores, Davison y Germer por un lado y George Thomson, hijo del famoso J.J. Thomson, por otro, anunciaban que habían demostrado experimentalmente esa dualidad onda-búsculo que yo les he mencionado. Con todos estos elementos y otros, por supuesto, se elaboró lo que se denominó, por el papel destacado que desempeñó en su formulación y en su divulgación Niels Bohr, no confundir con Born, la interpretación de Copenhague, que ya es el colmo de lo contraintuitivo. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Expresado brevemente, había que partir del hecho de que la función de onda que surge de la ecuación de Schrödinger está constituida por la suma, vamos a decirlo de otra manera, según la física cuántica, un sistema
está descrito antes de que se le observe, es decir, en su estado, pues por ahí, por el mundo, por la suma de todas las situaciones posibles, y solo cuando se le observa se concreta lo que se llama el colapso de la función de onda con una cierta probabilidad en una de esas situaciones. Es lo que en 1935 Schrödinger, de una manera gráfica, pero por supuesto que no se aplica porque esto es un ejemplo macroscópico, es el famoso gato de Schrödinger, ¿no? El famoso gato vivo, gato muerto. De todo esto se sigue, por decirlo de alguna manera, que la realidad se difumina, al menos a escala atómica. Es como si la sólida base sobre la que caminamos y de la que formamos parte se terminase diluyendo, disgregándose en átomos en los que predomina el vacío, la distancia entre el núcleo atómico y las ondas electromagnéticas. Bueno, esto es, digamos, un vasto, no sé con V o con B, esbozo de algunos de los aspectos más contraintuitivos de esta física que estamos celebrando ahora. Pero, y podría añadir otros más. Pero ahora viene lo que justifica el título de mi charla, las raíces clásicas de esa física. Bueno, es bien sabido, y así se comienzan todas las historias, el tomo primero de mi historia de la física cuántica no empieza ahí, en 1900. Las historias esas empiezan cuando Max Planck introduce, tratando de explicar la fórmula que había encontrado de una manera semi-empírica para la distribución de energía de un cuerpo negro. Un cuerpo negro es una definición así un poco por andar por casa, aquel que absorbería perfectamente todas las radiaciones y que de la misma manera podría emitir todas, es una manera como otra. Se suele decir que tratando de explicar esa ley que había encontrado en 1900 y que los estudiantes de física y de química pues estudiamos, nos enseñan de entrada, pues se vio obligado, utilizando, luego saldrá algo que le parecía pues totalmente inapropiado, la estadística de Boltzmann, introdujo esa fórmula que aparece en camisetas, en anuncios de lavadoras, en todas cosas, E igual a H por nu. Bueno, no empieza ahí la cosa, no empieza ahí la cosa, aunque al tratar de explicar esa ley surgía del edificio de la física clásica, de manera que hay una raíz clásica. Es que la noción de cuerpo negro y la necesidad de explicar esa fórmula que da la densidad de la distribución de radiación con respecto a la longitud de onda o a la frecuencia, esa había sido creada por una unión, es ejemplar, sobre todo para los físicos que como yo durante un tiempo, antes que la historia me redimiera de semejante error, decíamos que la química pues no era más que física que la practicaban personas que olían mal. Lo digo por los laboratorios, que siempre, por lo menos en mi facultad, pues no olían muy bien. La historia de la ciencia, digo, me ha redimido de semejante cosa. La química está en todas partes, nos rodea, en la ropa, los colores que llevamos, en los medicamentos que tomamos, en la comida que utilizamos, etcétera, etcétera. De manera que eso no. Pero la unión de un químico, Bunsen, el mechero de Bunsen, y un físico, Gustav Kirchhoff. Bueno, pues fue en 1860, de esa unión en la que establecieron una raíz más estable, más sólida, la espectroscopía, y dio origen también a que naciese la astrofísica. Frente a la astronomía es el problema de ver cómo se mueven los cuerpos, pero de qué están hechos, ni idea. Solo cuando con las técnicas que desarrollaron por primera vez, que afianzaron, porque la espectroscopía no nace con ellos, Bunsen y Kirchhoff, pues se pudo empezar a decir de qué están hechos esos cuerpos, y cambió, eso fue una auténtica revolución. Fue Kirchhoff el que introdujo el concepto en esos estudios de cuerpo negro, de manera
que ahí tenemos un primero pilar que yo quiero remarcar en los orígenes, en la historia de la física cuántica. El segundo es el principio de correspondencia de Niels Bohr. Debe ser una experiencia común a todos aquellos que se adentran. Bueno, aquí está el señor Max Planck, aquí es la expresión esa, normalmente en BDB se utiliza la ROM, la ley de radiación que Planck encontró de una manera churra totalmente, porque había, antes lo he mencionado de pasada, leyes que se sabía experimentalmente que no funcionaban, la ley de Wien, la ley de Rayleigh-Jeans, tenía que explicar esto y recurrió pues, a otro de los gigantes de la física de finales de la segunda mitad del siglo XIX, el físico es uno de los padres, junto a Clausius, Maxwell, y también yo creo que es justo meter ahí en parte a Einstein, de la física estadística, Ludwig Boltzmann. Esto es el monumento funerario que hay yo no he estado, en el cementerio de Viena, se suicidó, y esta es la fórmula de las camisetas, y este es un dibujo que mi querido añorado Antonio Mingote preparó para un libro que hicimos los dos, en la que Einstein, que es el que realmente se tomó en serio en 1905 los cuantos de luz, está echando a Planck, que aunque los encontró, pues no creía en ellos. Luego, esto es la dualidad onda-corpúsculo, lo que ya hemos visto. El principio de correspondencia. Decía que debe ser una experiencia común a todos aquellos que se adentran en nuevos territorios, sean estos geográficos, sociales o intelectuales, territorios en los que las viejas normas no parecen funcionar, la necesidad de encontrar algo que les pueda servir de guía, de asidero para el mundo que ellos están destruyendo y en los que se están adentrando, que puedan adentrarse, que puedan utilizar para orientarse, incluso aunque semejante guía finalmente resulte ser incorrecta o no válida totalmente. Aunque ocurra eso, habrá cumplido un papel fundamental y metodológico saludable al constituirse en una especie de criterio de demarcación que permite actuar y, al hacerlo, encontrar soluciones correctas, al igual que erróneas. Fue Niels Bohr quien, con más ahínco, bueno, y esto es especialmente válido en el mundo cuántico. Fue, ya digo, Niels Bohr, que es otro. Niels Bohr lo asociamos normalmente al modelo atómico de 1913, en el que digamos, perfecciona el modelo que en 1911, 2 años antes, había encontrado en base experimental Ernest Rutherford, introduciendo pues, los cuantos de Planck. Por cierto, que eso es ahí, en ese momento, Niels Bohr hace lo que todos los físicos teóricos ansían, es algún tipo de unificación. Con su modelo atómico, que aunque no fuera del todo correcto, pues Bohr resolvió varios problemas, empezó a esbozar la solución de varios problemas. Primero, ¿qué es la materia? La materia pues, son átomos. Luego, ¿cómo asociar a esto los cuantos de Planck-Einstein? Porque los saltos cuánticos en los niveles. Y luego, pues también cómo surgen las líneas espectrales que encontramos en los espectros. A veces, por ejemplo, en el hierro hay miles de rayitas. Los saltos cuánticos. Es una unificación, espectroscopía, teoría de la materia, física cuántica. Ya digo, Niels Bohr estaba diciendo que con más ahínco y acierto abordó esta cuestión, proponiendo y desarrollando la idea de que de alguna manera el nuevo mundo cuántico debía contener en algún límite el viejo universo de la física clásica, y de que era posible utilizar ese límite como guía heurística para avanzar en la construcción de modelos y teorías cuánticas. Ya en uno de esos artículos, estos que he mencionado, de 1913, en los que presentó su modelo atómico cuántico, introdujo esa idea que terminaría denominando principio de correspondencia, analogy principio de analogía,
aunque fue el nombre que finalmente se adoptó a partir de 1920, porque inicialmente Bohr y Schrödinger y Sommerfeld hablaban de Allgemeine Korrespondenz, principio de correspondencia general, o principio de correspondencia, fue a partir de 1920. Fue, no obstante, en 1918, en el primero de un importante trío de artículos empleados, digo, bajo el título genérico de Quantum Theory of Line Spectra, cuando más claramente Bohr defendió el papel heurístico del principio de correspondencia, un papel que no haría sino crecer en sus trabajos cuánticos de los años siguientes. Así, en la introducción de este primer artículo, estoy diciendo 1918, escribía: se demostrará que parece posible arrojar alguna luz sobre las dificultades más notorias de la teoría cuántica, intentando trazar una analogía lo más estrecha posible entre la teoría cuántica y la teoría ordinaria de la radiación. Fin de la cita. De hecho, al leer aquel artículo en el que la sutileza y riqueza argumentativa de Bohr, que no siempre se manifestaba, se hace especialmente patente, como en pocos otros lugares, insisto, pronto se haría evidente la importancia y la constancia de las consideraciones bohrianas con respecto a ese principio de correspondencia, que aparece una y otra vez machaconamente en sus trabajos de la década, sobre todo de los años 20. En la sección 1, Principios Generales, inmediatamente después de explicar la esencia de la aportación de Einstein de 1916, en la que introdujo los coeficientes espontáneo y inducido de emisión y absorción, y tras indicar que iba a considerar la aplicación de la teoría cuántica a la determinación del espectro de líneas de un sistema dado, Bohr señalaba, cito, que las condiciones que se utilizarán para determinar los valores de la energía de los estados estacionarios son tales que las frecuencias calculadas con las leyes de la física cuántica en el límite en que los movimientos de estados estacionarios sucesivos difieren comparativamente muy poco entre sí, tenderán a coincidir con las frecuencias que se deducen de la teoría ordinaria, es decir, de la teoría clásica. Es decir, ese límite clásico. Y añadía, el límite en el que los movimientos en estados estacionarios sucesivos difieren muy poco entre sí es el que corresponde a los números cuánticos n, si estamos en un sistema con un grado de libertad, sistemas de números cuánticos grandes, con lo que la anterior manifestación se puede traducir por los resultados que para n grandes. En n grandes, pues es, digamos, el límite clásico. Esto es un primer, muy someramente explicado, raíz cuántica, raíz clásica de la física cuántica en uno de sus padres fundadores. Ahora vamos estos son los padres que ya he mencionado, más Bohr, el principio de incertidumbre, la interpretación de Copenhague, el gato de Schrödinger. Bueno, esto no voy a mencionarlo porque además estos son del 1935, es otro de los... se habla ahora de la segunda revolución cuántica. Les recomiendo un libro que acaba de publicar la editorial Debate, me parece, por Alan Aspect, que es el que demostró, el que más se distinguió en la demostración de la existencia del entrelazamiento, pero esa idea ya está en 1935 en este famoso artículo de Einstein, Podolsky y Rosen, aunque ellos, a la cabeza de Einstein, rechazaba que la física cuántica fuera correcta, precisamente porque implicaba la noción de entrelazamiento. En el mismo año, 1935, Schrödinger, en otro artículo, y además es el que da el nombre de entrelazamiento, en una palabra alemana, en el mismo artículo en el que habla del gato de Schrödinger. Pero yo quiero centrarme en este tipo. En este tipo, a mí me parece una de las grandes mentes de la física cuántica, un tipo
cuya biografía también es fascinante y cuya personalidad es un hombre de pocas palabras, digámoslo así. Se cuentan multitud de anécdotas sobre él. Una vez, pues pongamos por caso, está dando aquí ese hombre, Paul Adrián Maurice Dirac, una conferencia, y alguno de ustedes, el profesor Cariñera, por ejemplo, se levanta y dice, después de la conferencia, profesor Dirac, no he entendido eso. El profesor Dirac, yo, callado como un muerto, pues Fernando Luis, que está moderando, al cabo de un rato dice, ¿no va a contestar la pregunta? Y Dirac dice, no era una pregunta, era una afirmación. Entonces ese era el tipo. En julio de 1925, Werner Heisenberg viajó a Cambridge inglés, donde pronunció una conferencia. En uno de sus libros, Más allá de la física, atravesando fronteras, es el título en castellano, Heisenberg recordó aquel viaje, y cito, en el verano de 1925 marché a Inglaterra, a Cambridge, y expuse en un college en el despacho del físico ruso Kapitsa una relación de mis trabajos ante un reducido grupo de teóricos. Entre los asistentes se hallaba un joven superdotado de apenas 23 años, Dirac, que se dedicó al estudio de mis cuestiones y a los pocos meses consiguió tener terminada, gracias a su extraordinaria capacidad matemática, una teoría cuántica completa sobre la envoltura del átomo. Y bueno, sigue por allí. Bueno, es cierto esto, pero en realidad Paul Dirac no supo entonces, estamos hablando de 1925, y parece que lo que aprendió en esa ocasión Dirac fue pues, de la mecánica cuántica, la mecánica matricial cuántica que Heisenberg produjo entonces, pero no es así, ¿no? Porque no supo entonces Dirac de esa mecánica cuántica matricial, porque entre otras cosas no se había publicado todavía, lo supo a través de la... ¿Esto qué es? Bueno, todavía no, pero... bueno, no sé cuál es... No. Lo supo a través de las pruebas de imprenta que Heisenberg envió a quien era su supervisor, de Dirac, quiero decir, entonces en Cambridge, un físico también notable, Ralph Howard Fowler. Fowler le dio las pruebas a Dirac y este se puso a estudiarlas. Inicialmente, como el propio Dirac reconoció en una entrevista que le hicieron Thomas Kuhn y Eugene Wigner, cuando lo leí por primera vez no aprecié su valor. Pensé que no había mucho en él y lo dejé de lado durante una semana o algo así. Cuando volví a él, a esas pruebas del artículo, de repente se me hizo claro lo que contenía y trabajé intensivamente a partir de septiembre de 1925. Creo que pasaron unas pocas semanas antes de que llegase a la idea de los paréntesis de Poisson. Aquí está la madre del cordero. Yo he dado, cuando era físico, cuando era profesor de física, antes de dedicarme a la historia de la ciencia, yo he dado muchos años, he enseñado las clases de mecánica analítica. Disfruté como un enano porque... eso es, aquí el profesor lo comprenderá muy bien, es una pureza en la formulación matemática y un rigor y con una cierta belleza que se puede entender la fascinación. En cualquier caso, los corchetes de Poisson forman parte del entramado, de una de las formas de expresar la mecánica clásica newtoniana de una forma de una cierta forma, en la que pues, las ligaduras y todas esas cosas no forman parte. Lo que quiero señalar, hacer hincapié sobre todo eso, es cuando hablamos de corchetes de Poisson, hablamos de la física clásica. Y de hecho, se me olvidó en último caso, porque yo iba a traerles aquí, para hacer un poco de teatro, mi ejemplar de este libro, que además tiene una cierta historia porque me lo regaló el supervisor, mi director de tesis en University College London, bueno, no, él, su viuda, porque él falleció. Ahora verán. Me di cuenta enseguida, me explicó Dirac en una conferencia que dictó en la Escuela de Verano de Varena, muchos años después. Me di cuenta
que la conmutación, el orden no altera el signo, es decir, un cochete de Poisson entre A y B, pues da lo mismo que sea, en la física clásica, cochete de A-B igual a cochete de B-A, me di cuenta que la no conmutación, es decir, el que no sea igual, era realmente un rasgo el rasgo más importante de la nueva teoría. Lo que preocupaba tanto a Heisenberg era en realidad el principal nuevo rasgo de la teoría y lo que uno debía entender. Por supuesto, para tratar de entender esto, yo disponía de la forma hamiltoniana de la dinámica. Lo que hizo es recordar que había leído o estudiado en alguna ocasión una estructura matemática de los corchetes de Poisson, de la mecánica analítica, que podían recoger esa no conmutatividad que Heisenberg había encontrado y luego habían desarrollado en el artículo de los tres hombres, como se le llama, Bohr, Heisenberg y Jordan, utilizando matrices que no eran conmutativas. Y entonces, lo que era domingo en uno de sus paseos, y tuvo que esperar hasta el lunes cuando abrió la biblioteca de la Universidad de Cambridge, y fue a buscar este libro en el que encontró pues esas relaciones, y de ahí ya pues tirando del libro, tirando de ese hilo, pues encontró pues su formulación de la física cuántica. Hay tres, en una de esas imágenes que he pasado muy rápidamente, Heisenberg, Redinger y Dirac. Es cierto que la presentación de la mecánica cuántica de Dirac, que es también de 1925, está íntimamente ligada a la de Heisenberg, pero es mucho más limpia, digámoslo así. Y la sintetizó en un libro de mucho éxito que se publicó, del que existen varias ediciones, que es The Principle of Quantum Theory. Ahí hubo hasta una traducción al castellano en la editorial Ariel. Esa es, digamos, pues la segunda raíz clásica de la física cuántica, una raíz que, ya digo, cuando se lee la formulación de Dirac de la mecánica cuántica, o donde se lee por lo menos parte de su libro, El principio de la mecánica cuántica, si uno tiene una formación como les digo, en la mecánica analítica clásica, pues le resultará muy familiar, salvo que en vez de poner corchete de Poisson de PQ igual a 0, pues pone igual ahí la magnitud del número imaginario por H, creo recordar. Bueno, la última parte, porque me han dicho que no me pase de 50 minutos y me quedan como 7. Es Richard Feynman. Richard Feynman es otro, bueno, esta es la portada del libro, y este pues es el héroe de los físicos, o por lo menos, ya digo que el número 1 es Einstein, como no va a ser. Luego ya cada uno que tenga los suyos. El mío es Dirac, el 2, el tercero Feynman. Podrán decir, ¿y qué pasa con Bohr y Schrödinger? Bueno, están ahí, pero para mí no son no están a la cabeza. Richard Feynman pues es el desenfado, es la imaginación. Uno de los físicos más admirados, en cualquier caso, del siglo XX. Aquí está dando clase. El director de tesis de Feynman en Princeton fue el muy notable y original John Archibald Wheeler, que había colaborado con Bohr en el desarrollo del modelo de la gota líquida, y que años más tarde se dedicó al estudio de los agujeros negros, término que él mismo acuñó. Como posible tema para su tesis doctoral, Wheeler asignó
a Feynman el problema, ahora viene una cosa así técnica, el problema de explicar la forma de la línea de Compton en la dispersión, scattering, de rayos X por átomos, a fin de entender lo que podría revelar sobre la distribución del momento de los electrones en el átomo. Bueno, usted es un problema técnico. Pero mientras trabajaba en este problema, Feynman aprovechó para... Bueno, este es cuando era joven, Wheeler. Y aquí, en esta foto, es de otro contexto, es una reunión muy famosa en la que se sentaron las bases de la electrodinámica cuántica. Feynman está ahí explicando a los demás, de pie está Wheeler, están por ahí también otros como Abraham Pais, Víctor Weisskopf, pero bueno, da lo mismo. Feynman, mientras ya digo, trabajaba en este problema, Feynman aprovechó para continuar desarrollando una idea que se le había ocurrido ya en el MIT, donde había estudiado antes en Princeton, estaba doctorándose, sobre cómo resolver el problema de los infinitos en la electrodinámica cuántica. La electrodinámica cuántica tenemos la mecánica cuántica, lo que da es unas condiciones generales, digamos, aplicar a diferentes interacciones. Bueno, diferentes, cuando se crea la mecánica cuántica solo se conocen como interacciones la electromagnética, la gravitacional y la interacción débil. Bueno, la interacción débil es la radiactividad, sí, pero no sabían que era una cosa, tarda un poco en explicarse. Pero el primer problema era cuantizar la electrodinámica de Maxwell, hacerla compatible con los principios de la mecánica cuántica. Y ahí había problemas, porque debido a la interacción del electrón consigo mismo, que producía infinitos, que es lo que a los físicos les vuelve locos de desesperación, quiero decir, no de interés. Su idea, en principio, la idea de Feynman era prescindir de la noción de campo, el que actúa sobre el propio electrón y produce esas cosas, el electrón que es puntual, no tiene dimensiones, y recurrir a una formulación de acción a distancia como la de la mecánica newtoniana, pero no como la de Newton, que hizo en 1667, en su libro de 1667, sino una acción a distancia que tardase tiempo en llegar de un lado a otro, ¿no? Y bueno, se lo cuenta Wheeler, y Wheeler, que se lo sabía todo, dice que sí, que esta es una posibilidad, pero hay problemas. Entonces, lo que sugiere es que en lugar de utilizar esa electrodinámica en la que no habría infinitos porque no habría campo, es una electrodinámica de acciones a distancia, pues no solo hubieran señales del presente al futuro, sino del futuro al pasado. Lo cual, pues, pero si uno acepta el colapso de la función de ondas, uno acepta cualquier cosa. Así que eso no, si uno acepta también que existen lugares como los agujeros negros en donde se chupa todo y no sale nada, pues ya puede aceptar cualquier cosa, ¿no? Bueno, el caso es que efectivamente completaron su electrodinámica llamada de Wheeler a Feynman, que se publicó en 2 artículos en Review of Modern Physics en 1945 y 1949, pero no pudieron completarla, cuantizarla. Aún así, pero no puedo desarrollarlo esto aquí, en el tomo ese tercero de la historia de la física cuántica he intentado, no sé si con mucho éxito, explicarlo. Ahí se encuentran, una de las raíces de la versión de la electrodinámica cuántica que Feynman desarrolló a partir de 1947. Si ustedes leen algunos de sus primeros artículos, verán en algunos de esos gráficos los, digamos, diagramas de Feynman primeros, que no son tan elaborados como los que ya luego se establecieron y utilizaron todos los físicos. Unos en los que se ven que hay movimientos hacia atrás en el tiempo, que son asimilables, tienen su raíz precisamente en esas acciones avanzadas de la electrodinámica cuántica. Ese es un punto, una conexión, una raíz clásica
no muy transparente, pero que existe, de la física, de la electrodinámica cuántica, una raíz clásica de la electrodinámica cuántica. La otra, con la que ya prácticamente voy a terminar, tiene que ver con otro aspecto de lo que he dicho antes, la mecánica analítica, los lagrangianos. La electrodinámica cuántica, la electrodinámica de Wheeler y Feynman, pues su punto de partida son los lagrangianos. Pero no solo es eso. Feynman, aquí entra, y aquí tenía unas citas, pero no me da tiempo ya para ello, la historia de cómo Feynman llegó a esa idea. Mientras estaba trabajando en estos problemas, a Feynman, un físico inglés, le dijo: ¿no ha leído usted un artículo de Dirac, de nuevo, de Dirac, titulado este que tienen aquí, precisamente, el lagrangiano en la física cuántica, en la mecánica cuántica? Esto le puso a Feynman, esta es la tesis doctoral de Feynman, esta es Dirac y Feynman en una reunión en Polonia en 1962. Esto es con lo que quiero terminar. Mire, esto es la formulación de integrales de caminos de Richard Feynman. Yo, como tantos estudiantes de físicas, nos enseñaron mecánica cuántica y aprendimos mal que bien, o bien que mal, a resolver problemas. Pero, ¿qué quería decir eso y tal? Pues yo un poco con los libros estos de historia de la física cuántica, pero solo he entendido algo de lo que quiere decir la física cuántica con la formulación basada en el principio de minimación y en los lagrangianos, que Feynman inventó como una versión de la mecánica cuántica. Que la diferencia es, me doy cuenta que algunos de ustedes no son físicos y lo que voy a decir les sonará chino, pero no puedo decirlo de otra manera. Hay una cosa que se llama principio de minimación, que dice que entre dos puntos el trayecto, física clásica, que sigue en realidad la partícula, es aquel que maximiza o minimiza, porque hay maneras de verlo, esas trayectorias. Bueno, pues lo que hizo Feynman es tomarse en serio la física cuántica. Pues si hay indeterminación, puede ir por todos los caminos y darles un peso a cada uno de esos caminos. Entonces eso condujo a este es el libro en el que ya con un antiguo estudiante suyo publicó, en la que, con lo que quiero terminar, encontramos en otra de las versiones, para mí, la que más se acerca a entenderlo de una manera física, la más elegante es la de Dirac, la más accesible matemáticamente es la de Redinger, y es la que se utiliza, la ecuación de Redinger, etcétera, etcétera, y además en donde se utiliza la función de onda, mientras que la de Heisenberg que celebramos ahora, pues algunos tenemos la desgracia de que nos la enseñaron un poco, porque creo que no es muy utilizable. Esta versión de la formulación de la mecánica cuántica mediante las integrales de caminos tiene su raíz también en la física clásica, en ese elemento tan fundamental que es el lagrangiano, la formulación lagrangiana, una parte de la mecánica analítica que, como les decía antes, surge también del deseo de formalizar en una raíz, de una manera más limpia matemáticamente, más, digamos, intrínseca en lo que se refiere a las coordenadas realmente libres, de la llamada física clásica. Así que, para terminar, pues lo único que puedo decir es que, a pesar de que, como sabemos,
Física cuántica, como sabemos, nos maravilla, nos sorprende, etcétera, etcétera. La física cuántica, la mecánica cuántica en sus diferentes versiones, porque mecánica cuántica, yo prefiero hablar de física cuántica porque hay la electrónica cuántica, el modelo estándar, montones de cosas, etcétera, etcétera. A pesar de lo disruptivo, de lo diferente que es en lo que se refiere a sus formas de conocer, pues como no podía ser de otra manera, también si ahondamos un poco, no es algo que surge independientemente de la física clásica, independientemente me refiero en lo que se refiere a sus modos de comprender, porque en lo que se refiere a lo demás, pues obviamente tiene que surgir de donde surgió, porque es un refinamiento, un resolver problemas que la física cuántica no podía resolver. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este recorrido por los orígenes de la física cuántica. ¿Le podemos hacer alguna pregunta si queréis? Como digo, lo bueno viene ahora. Lo bueno viene ahora. No me he referido, pero hay uno de los aspectos que creo, que sé que la profesora Rosario González va a tratar ahora, es una de las maravillas de la física cuántica, que la física cuántica no se refiere solo a lo micro, sino que también a lo macro. Los condensados llamados de Bose-Einstein son uno de esos macros, no solo esos, porque bueno, pues está también la superfluidez, la superconductividad y tantas otras cosas. Vamos allá. Sí. Hay una pregunta por ahí, sí. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu opinión o tu punto de vista en la importancia de la historia de la física dentro de la educación, tanto en institutos o en la universidad? Bueno, sí, no, te contesto. Yo fui profesor de física teórica, numerario, antes que catedrático numerario también de historia de la ciencia. Yo creo que un estudiante de ciencias, en este caso de físicas, lo primero que debe aprender es a ser mejor, a aprender la física de su momento. No te va a ayudar mucho entender los principios matemáticos de la filosofía natural del libro, que es la bomba, de una joya de la historia de la humanidad, de Newton en 1687, porque ese lenguaje te va a obligar a unos esfuerzos que perjudicarán tus conocimientos de la física. O sea, estoy tirando piedras contra mi propio tejado de entrada. O sea, que desde ese punto de vista, insisto, lo fundamental es eso. Ahora bien, yo creo, por ejemplo, insisto, a mí me enseñaron la mecánica cuántica y aprobé los cursos. Y supe resolver problemas, ya se me habrá olvidado resolver los problemas, pero solo lo he entendido realmente cuando me he dedicado a estudiar su historia. A mí me ha costado muchos años, no me he dedicado solo a eso, pero un montón de tiempo, más o menos. Eso no debe hacerlo un estudiante, emplear todo ese tiempo. Pero hay libros no solo de esto, sino no solo, quiero decir, míos, naturalmente hay montones de libros que responden a un esfuerzo que tú no vas a hacer, pero que te pueden ayudar a ser mejor físico, biólogo, matemático o lo que sea. El problema es identificarlos. También, pues, por ejemplo, la relatividad especial, por no decir la general. La relatividad especial es fundamental, es para un físico. Es un conjunto de requisitos geométricos o cinemáticos, como quieras decirlo, que deben cumplir todas las interacciones de la física. O sea que esto, no estamos hablando aquí de electrodinámica cuántica, de la teoría de la desintegración beta, no, estamos hablando de algo que es básico. Es cierto que en el artículo de 1905 de Einstein está ahí, del principio al final. Pero oye, si estudias un poquito, si te enseñan
sin llegar al nivel de profesional de historia de la ciencia, pues las raíces de por qué Einstein pudo llegar a esas ideas que tienen que ver con preocupaciones filosóficas, la lectura de libros de Poincaré, de Hume, de Mach. Lo comparas también con lo que escribió él mismo acerca del espacio-tiempo absoluto de Newton, o con las ideas que entonces estaban de Poincaré, etcétera, etcétera, pues entienden mejor la relatividad especial. Quiero decir que no pretendo decir que en todos los apartados de una carrera de ciencias, la que sea, te pueden ayudar estas historias de el estudiar su historia. Aunque no viene mal, no ofende, es más útil que escuchar el disco de Rosalía o algo así, ¿no? Pero en algunos casos que son fundamentales, cómo se llega, por ejemplo, al descubrimiento de la estructura del ADN, que es un esfuerzo que va más allá de la biología. Por ejemplo, el papel fundamental de la difracción de rayos X en ese descubrimiento, pues cosas así, que eso porque no están obligados y además sería una pérdida, entre comillas, de tiempo para llegar al final de lo que se pretende en un curso. Pero si tú estudias y hay obras ya magníficas, hay obras de historia magníficas de prácticamente todo. Por eso ahora se estudia la historia de lo que viene en vez de lo que ocurrió. Pues vas a ser mejor científico, y hay otro aspecto que no quiero dejar, y no quiero con lo que voy a decir ahora parecer aquí el abuelo Cebolletas, que no se trata solo de ser mejor científico, sino también de ser mejor persona. Mejor persona no solo moralmente, sino socialmente. Y la ciencia, sobre todo la ciencia desde hace mucho tiempo, y ahora en particular, es algo que tiene que ver también con múltiples aspectos de la sociedad y del mundo. Y eso también debería uno tenerlo en cuenta. El estudiante de física, de geología, de biología, de ciencias ambientales, etcétera, etcétera, pues debía también tener en cuenta formarse en ese mundo, porque pues la ciencia, al fin y al cabo, es una de las manos que mecen la cuna del desarrollo de la humanidad. No tanto parece con presidentes como el señor Trump, pero bueno, más o menos, incluso él pues está ahí, es una cadena de individuos, forma parte de una cadena en la que está, aunque reniegue de algunos de sus aspectos. Y formarte en esos aspectos socioeconómicos, sociológicos de la ciencia, de cualquiera de las disciplinas, te hace, no sé si mejor científico, sí te puede ayudar a orientar tus esfuerzos como científico en el campo, en las direcciones que tú quieras, pero insisto, te hace, bueno, no sé si mejor persona, porque mejor cualquiera sabe, pero más consciente de lo que haces, o te debería ser más consciente. Muy bien, había otra pregunta, Manuel Sorey. Muchas gracias por la cultura. Quizá no es el momento de hacer esta pregunta. Pues puedes gritar un poco más que... ¿Puedes comentar algo sobre el despertar de la física cuántica en España, los albores de la física cuántica? Sí, puedo comentar algo. Bueno, en los libros de historia de la física cuántica, el único nombre que aparece, ya sé que en la historia de la física cuántica de Max Jammer aparece un artículo de Ramón Pascual y Alberto Galindo, pero de una cosa pequeña, pero aparece, ¿no? Pero realmente el nombre importante en la historia de la física cuántica internacional es este que está aquí al lado, Miguel Antonio Catalán. Miguel Antonio Catalán, con su descubrimiento en 1922, mientras estaba trabajando con una beca o una pensión de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en
en Londres con Fowler, no este Fowler que yo he mencionado, sino el espectroscopista Alfred Fowler, descubrió los multipletes. Los multipletes fueron importantes para que Arnold Sommerfeld introdujera un nuevo número cuántico. De hecho, Sommerfeld se fue consciente de esto, sobre todo aunque el artículo de Catalan se publicó en la revista más voluminosa y la más guay, digámoslo así, las Transactions of the Philosophical Society, pero el Sommerfeld que he mencionado antes, fue consciente sobre todo esto en una visita para dar una conferencia en Madrid. Y luego, de hecho, Catalan pasó un año en Múnich con Sommerfeld, y luego uno de los estudiantes de Sommerfeld, Becker, pues vino a Madrid también, etcétera, etcétera. Estos son sobre todo lo importante que yo pueda conocer, que yo conozco de los trabajos, digamos, en la época clásica de la historia de la física cuántica, que tienen que ver con científicos españoles. Y de hecho, como se ha señalado aquí, para pena de algunos de nosotros, es una broma, Catalan no era físico, era químico. Hay gente para todo. Pero bueno. Así que no olía mal porque se hizo espectroscopista, que es ser como físico, vamos. Sí. Blas Cabrera, perdón, claro, sí, además yo he escrito una biografía de Blas Cabrera, perdón. Pero Blas Cabrera, digámoslo así, no en la mecánica cuántica, sino en el magnetismo. Pero, bueno, el magnetismo es importante, claro está. El magnetismo, Cabrera, pues fue importante, aunque tomó el mal partido. Se apuntó ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, mi cabeza. No al de Bohr, sino al magnetón, no de Bohr, sino que es el bueno, una unidad de magnetismo, sino al de Schirrer, me parece, no me acuerdo ahora muy bien, el suizo este. Y eso condicionó un poco, pero digamos así, yo he escrito una biografía de Cabrera y la admiro mucho, pero tampoco es la bomba en lo que se refiere. No es comparable la importancia de los trabajos de Cabrera en magnetismo con las de Catalan en espectroscopía. Y en magnetismo, pues son más importantes los trabajos de físicos como Langevin, Van Vleck y otros. Pero tienes razón, tenía que haber mencionado a Blas Cabrera, que además fue miembro de la Academia de Ciencias de Zaragoza. Y su discurso, que se publicó en vuestra revista, pues es sobre el modelo de Bohr, si no recuerdo mal, o algo así, modelos atómicos. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Se me ha olvidado alguno más de estos? No, o alguna petición del público. Bueno, pues si no, pues agradecemos de nuevo al profesor Sánchez Ron por su charla. Y vamos a pasar a la segunda.